Hola a todos, hoy nos encontramos en Siem Reap, en Camboya, un pueblo que está a solo 50 minutos en avión desde Bangkok. ¿Y por qué es famoso ese pueblo? Pues es famoso por ser la base desde la que explorar los templos de Angkor, el parque histórico de Angkor, el que es probablemente el parque histórico más importante del sudeste asiático. Y es que aquí veremos hoy un montón de templos que fueron los templos del imperio Angkor, que dominó buena parte del sudeste asiático, desde el sur de Vietnam, Camboya, sur de Laos y buena parte de Tailandia, desde el siglo IX al siglo XV. Vamos a verlos además con una guía de habla hispana de Mundo Nómada. Vamos a ello. Empieza a viajar en mundonomada.com. La ciudad de Siem Reap es la puerta de entrada a los templos de Angkor. Está situada a 314 kilómetros de Phnom Penh, la capital de Camboya, y hace unos años era un pueblo tranquilo y somnoliento, pero hoy en día es un lugar turístico de primer orden, donde hay todo tipo de hoteles y hostales, hoteles de 3 a 5 estrellas, restaurantes también de muchos tipos de cocina, bares, mercados nocturnos, tiendas de souvenirs, etc. Lo habitual es que los turistas, después de visitar los templos de Angkor, paseen por el centro de Siem Reap en busca de un buen restaurante donde cenar, alguna tienda de souvenirs o un buen masaje o spa, ya que tiene bastante entretenimiento nocturno. En Siem Reap hoy en día viven unas 180.000 personas, prácticamente todas dedicadas a la industria del turismo, a dar servicios a esos turistas que ven a explorar los templos de Angkor. Solo en Camboya se calcula que hay cientos o miles de templos del imperio Angkor. Este imperio nació en el año 802 y se considera que terminó en el 1432. Durante este periodo hubo un total de 38 reyes, 38 monarcas, y cada uno de ellos construyó varios templos. Los templos no eran una residencia real ni un lugar de culto público. El pueblo y los fieles solo podían entrar hasta la primera muralla a admirar los relieves. Solamente los monjes y el rey podían entrar al templo y solamente el rey al santuario principal. Y os preguntaréis, ¿por qué se han conservado solamente templos y no palacios o casas del pueblo? Pues porque las casas y los palacios se construyeron con madera, mientras que los templos se hacían de piedra. Las casas y los palacios estaban alrededor de los templos, la ciudad estaba construida alrededor de los templos, pero de eso no ha quedado nada, solamente han quedado los templos que, como digo, pues eran los únicos hechos de piedra. Como curiosidad diremos que las piedras se juntaban en seco, sin ningún tipo de cemento. El periodo de Angkor, la época en la que se construyeron todos estos templos, como decimos, se sitúa del 802 al 1432 y empieza con el reinado del rey Jayavarman II. Es el que se considera el padre del imperio Angkor. Con él empezó la dinastía en la que se construyeron casi todos estos templos. A partir de aquí hasta 1432 pues hubo un montón de reyes, se construyeron un montón de templos. Podemos mencionar un importante, sería el rey Suryavarman II, que reinó desde el 1112 hasta el 1152 y fue el que empezó la construcción del famoso Angkor Wat o el Banteay Samre. Angkor Wat es sin duda el templo más importante del parque histórico y uno de los que hay que visitar sí o sí. Este rey se considera el más importante porque es el que unificó el país y extendió las fronteras hasta su apogeo. Iban desde Malasia hasta Tailandia y Myanmar. Angkor, pues el imperio de Angkor controlaba buena parte de todo el sudeste asiático. Después hubo muchísimos más reyes, pero fue hasta 1432 que, después de décadas de lucha contra el reino vecino, el reino de Siam, el reino de Ayutthaya, es decir, Tailandia, pues el imperio de Angkor decidió mover la capital desde la zona de Siem Reap hasta Phnom Penh, y todos estos templos, cientos de templos, empezaron a quedar semi-abandonados. Si bien los templos nunca fueron abandonados del todo, no fue hasta que el descubridor francés Alexandre Henry Mohut, o como se pronuncie Mohot, fue el que redescubrió Angkor en el 1860 y gracias a sus escritos en Europa pues se prestó atención de nuevo a estas descomunales edificaciones, que para entonces estaban totalmente engullidas por la vegetación. Bueno, y después de esta breve historia del imperio de Angkor, vamos al grano, vamos a dar más información práctica, vamos a ver cómo podéis visitar estos templos estando en Siem Reap. Para visitar estos templos hay 3 entradas, una de $37 que te permite entrar un día, 24 horas, otra de $62 que te permite entrar 3 días y una de $72 que te permite entrar una semana, 7 días. Hay que decir que las entradas de 3 días y las 7 días no te obligan a usarlas de forma consecutivas. Si coges la de 3 días puedes estar una semana, ir un día sí y un día no. ¿Qué recomendamos nosotros? Pues bueno, el 90% de la gente
hacer la visita en un día. Si os interesan mucho los templos, pues 2 días también está bien, ya que en 2 días podéis ver algunos también muy interesantes, pero realmente lo más importante se puede ver en un día, que son los templos más cercanos al pueblo de Siem Reap. De hecho, a unos 5 o 6 kilómetros encontramos los templos más importantes, que vendrían a ser Angkor Wat y el recinto, la ciudadela de Angkor Thom. Esto sería lo básico que todo el mundo debería visitar y que ahora vamos a ver en más detalle. Antes, pero vamos a hablar de información práctica. Cómo visitar los templos de Angkor, que están, como digo, a solo 6 kilómetros, pero en la mayoría del año hace bastante calor. Entonces, se pueden visitar en bicicleta, si queréis, por vuestra cuenta, aunque yo lo recomiendo de noviembre a febrero máximo. El resto del año hace mucho calor o incluso llueve. Se puede visitar en moto, conduciendo vosotros la moto o con un chofer. Yo la primera vez que los visité en el año 2010 lo hice con un motorista que me fue llevando a templos, pero no es lo más cómodo. Lo podéis visitar en tuk-tuk, que tampoco es lo más cómodo, o en coche o furgoneta con aire acondicionado, que yo diría que es lo que se agradece más y lo que hacemos nosotros con nuestros clientes. Los clientes los llevamos en un vehículo con un chofer, más un guía de habla hispana que les acompañan y van visitando los templos, les van dando agua después de cada templo, pero como digo, la mayor parte del año hace bastante calor y hay pocas sombras durante la visita. Así pues, cada uno puede elegir la manera cómo visitar, cómo llegar hasta los templos y cómo moverse de un templo a otro, porque hay que tener en cuenta que de un templo a otro pues hay que tomar el vehículo. Entonces vamos a ver los templos más importantes que visitar en un día. El templo que hay que visitar sí o sí es el famoso Angkor Wat, el templo más importante, que le podéis visitar muy temprano por la mañana. De hecho, mucha gente va a ver la salida del sol ahí, o también van a ver la puesta de sol. Eso está bien. En época de no lluvias, de mayo a octubre, pues la salida del sol no se suele ver mucho porque suele estar nublado y hay que madrugar mucho, con lo que no os recomendamos. También se puede visitar por la tarde, cuando en bastantes épocas del año pues suele haber menos gente. Bueno, pues ya estamos en el templo más importante del parque histórico de Angkor, el Angkor Wat. Este es impresionante, es un templo gigantesco. Quizá el audio no sea tan bueno porque me han hecho sacar el micrófono, y es que aquí no puedes llevar micrófono en la cámara, no puedes llevar dron, lo que tiene sentido, pero tampoco puedes llevar micrófonos en las cámaras, ni cámaras 360, ni GoPro, ni... bueno, hay muchas normas, pero con esta cámara no hay problema. Como digo, Angkor Wat es el mejor conservado y el más impresionante de los monumentos de Angkor. Es el mayor monumento religioso de todo el mundo y no hay palabras para describir la emoción que uno siente al visitar una cosa de tal magnitud y tal historia. Como hemos dicho, fue construido por el rey Suryavarman II en honor al dios hindú Vishnu, divinidad india con el que el monarca se identificaba. Es un templo y también mausoleo, ya que se considera que fue construido para contener el cuerpo del rey una vez muriera. Toda la construcción está rodeada de un increíble foso de 190 metros de anchura. Hay una puerta en cada lado, pero la principal está en el oeste. Hoy en día, para llegar al templo hay que pasar por una pasarela encima del agua, ya que el camino habitual está en restauración. ¿Ustedes saben qué significa Angkor? No. Pues Angkor es la palabra camboyana, viene de palabras Nokor. Nokor, Angkor significa la ciudad o capital, porque la zona entera era la capital de los camboyanos del siglo IX a siglo XV. Es el templo más grande del mundo. Y otra pregunta de los turistas, ¿este más grande del mundo está refiriendo incluyendo el foso o solo el cuerpo del templo? Solo el edificio principal ya es el más grande del mundo, no está incluido el foso. El templo central consiste en un edificio cuadrado de 3 pisos rodeado de galerías que se comunican entre sí. La torre principal se eleva hasta los 55 metros y se puede subir arriba del todo. Antes de la pandemia había muchas colas para subir allá arriba. Hemos ido hace un mes y no había prácticamente nadie, o sea, no había nadie, no había ningún tipo de cola, con lo que se agradece visitar los templos con tan poca gente. Las escaleras que llevan a lo alto eran muy peligrosas para mostrar que el camino hacia el reino de los dioses no es fácil. Hoy en día sigue siendo complicado. Han puesto unas barandillas para subir, pero hay que vigilar si queréis subir arriba del todo porque es muy empinado, como podéis ver en las imágenes. Pero desde arriba pues tienes unas vistas súper privilegiadas y estás en un lugar donde antaño solo podía subir el rey o los monjes más importantes, con lo que merece la pena. Angkor Wat os llevará unas 2 o 3 horas tranquilamente, ya sea por la mañana o por la tarde. Ese será el plan de mediodía. El resto del día lo podéis dedicar a Angkor Thom, que sería el segundo lugar más importante. Hablamos de una ciudad fortificada. Angkor Thom
con una extensión de 10 kilómetros cuadrados que está muy cerquita de Angkor Wat y que fue construida por el rey Jayavarman VII. Se considera que para entonces la población era de 1 millón de habitantes. El templo más importante dentro de esta ciudadela es el templo de Bayón, el templo de las caras, uno de los más visitados. Este templo tiene 54 torres decoradas con 216 caras monumentales con todo tipo de sonrisas. Es un templo muy interesante y muy fotogénico que recomendamos mucho de visitar. Para mí es uno de mis favoritos. Los bajos relieves también son muy bonitos y están muy cuidados y describen escenas de la vida cotidiana, batallas navales entre los Khmer y los Cham, y la verdad que son de un realismo y unos detalles extraordinarios. Mostrando la importancia de la persona arriba es el rey Jayavarman VII, el rey más famoso de nuestra historia de Angkor. Ahí. Una tortuga mordiendo el culo del cazador. Un militar. Una escena cotidiana de hace 1000 años. Mira, aquí está mordiendo la pierna y allí le está mordiendo en la panza. A 200 metros de Bayón tenemos el templo de Ba Phuon, que también se puede visitar. Tenemos el palacio de Phime Angkas, que también está en el mismo recinto. Y tenemos las terrazas del rey leproso y la terraza de los elefantes. Para mí, más interesante. La terraza de los elefantes es una área que servía para ceremonias públicas y sala de audiencia. Desde aquí el rey presenciaba los desfiles de elefantes. Los relieves también son muy interesantes y tienes estatuas de garudas, leones y elefantes muy bonitas. Además de visitar Angkor Wat y el recinto de Angkor Thom, en el que hay muchos templos, otro imprescindible que se puede visitar en un día, que sería la última visita, es el templo de Ta Prohm, el famoso templo de las raíces, el monumento con más encanto de Angkor y que suele dejar a la gente sin palabras debido a los gigantescos árboles abrazando con sus enormes raíces los muros del templo. Eso se ha convertido en un símbolo de Camboya, es muy famoso. Aquí se grabó la película de Tomb Raider en el año 2000 haciendo estos templos súper famosos. Estuvo aquí pues Angelina Jolie haciendo de Lara Croft. Este templo fue levantado en el 1186 y parece que había unas 80.000 personas cuidando de él. La verdad que pasear por el templo de Ta Prohm es una experiencia mágica. Nosotros en esta última visita estuvimos en el templo de Ta Prohm también prácticamente solos y la verdad que merece mucho la pena. Ta Prohm sin duda es un imprescindible. Así pues, en un día tenéis que visitar Angkor Wat, la ciudadela de Angkor Thom y finalmente también el templo de Ta Prohm. Con esto llenáis un día completo. Si queréis visitar más templos, pues estaréis un segundo día en el que podréis hacer otras visitas también interesantes de otros templos un poquito más alejados. Sin entrar en mucho detalle, decir que si tenéis más tiempo, un segundo día, nosotros lo que normalmente visitaríamos sería primero los templos de Banteay Srey y Banteay Samre, que están a 37 kilómetros de Angkor. Ahí pasaríamos pues media mañana. Después, por la tarde, visitaríamos los templos de Preah Khan, que para mí este es muy interesante, es muy chulo, tiene un montón de puertas, es muy bonito y muy grande también. Nek Poan y Ta Som. Estos serían los 5 templos que visitaríamos en un segundo día de visitas. Pero no solo de templos vive Siem Reap. En Siem Reap hay muchas otras actividades que podéis hacer además de visitar templos. Si queréis estar más tiempo, si queréis hacer un día de visitas o queréis combinar con otras cosas, también hay otras actividades interesantes que hacer en Siem Reap y que os paso a detallar ahora. Una de esas actividades que os llevará a mediodía sería una visita al lago Tonle Sap, que es el lago de agua dulce, la reserva de agua dulce más importante del sudeste asiático. Es uno de los pocos ríos del mundo que durante un periodo del año el agua, en vez de ir en dirección del mar, va en dirección tierra arriba y vuelve a llenar el lago. Es un lago interesante de visitar, se llega hasta ahí, se toma una barquita y se pueden ver algunos pueblos flotantes. Bueno, es unos pueblos muy humildes. Para mí no es una visita súper increíble, pero si tenéis mediodía y no sabéis qué hacer, pues una visita al lago Tonle Sap puede ser una buena alternativa. También debéis tener en cuenta que por la noche, como hemos dicho al principio del vídeo, pues tenéis la Pub Street en Siem Reap, donde hay un montón de restaurantes, bares, también hay muy buenos lugares de spa o de masaje. También por la noche otro plan muy chulo es el Circo Pre, que es un circo ONG en el que forman a chavales
en el arte de los malabares y del teatro y del circo, y cada noche actúan, hacen un circo que creo que vale unos 18 o 20 dólares. Es un espectáculo de 1 hora muy entretenido, hacen todo tipo de malabares de mucho nivel. A nosotros nos gustó muchísimo, la verdad, un muy buen plan para ir por la noche. Otro plan interesante es el Museo Apopo, del que haremos un vídeo muy próximamente. Es un lugar, una ONG, que lo que hace es que utiliza ratas africanas gigantes para entrenarlas y que encuentren minas. Y es que en Camboya aún hay muchas minas o muchos artefactos explosivos sin explotar en el campo. Estas minas son a causa de la guerra civil camboyana de los años 70 y del bombardeo secreto de Camboya por parte de los estadounidenses en los años 60 y 70 durante la guerra del Vietnam. Entonces estas ratas lo que hacen es están entrenadas para detectar las minas y así después se pueden desactivar o quitar. Son ratas superhéroes y en este museo te lo explican. La verdad que es una visita muy chula, muy interesante, me sorprendió mucho para bien. Otra actividad que hicimos nosotros fue acompañar un recolector de arañas y escorpiones. También hay vídeo en nuestro canal sobre eso, es muy interesante, será un vídeo posterior a este. Y la verdad que estuvo muy bien. No es una actividad que se pueda vender todos los días, es una actividad muy especial. Si os interesa, pues debéis contactarnos y miramos si la podéis hacer. También tenéis el teatro Apsara de bailes tradicionales camboyanos. Si os interesa pues ver este tipo de bailes tradicionales, os interesan este tipo de actividades, pues el teatro Apsara es un muy buen plan también por la noche. Y finalmente, si queréis, también podéis hacer un vuelo en helicóptero para ver los templos de Angkor desde las alturas. Si os lo podéis permitir, pues es bastante caro, pero seguramente será una experiencia que recordaréis de por vida. Otros datos prácticos serían el visado. Todo el mundo necesita visado para ir a Camboya. A junio de 2023, pues todo el mundo necesita visado, pero el visado se puede hacer al llegar. Todo el mundo lo puede hacer al llegar. Si queréis lo podéis hacer online en la web oficial, que os dejaré en la descripción, pero también lo podéis hacer simplemente al aterrizar en Siem Reap. Cuesta 30 dólares y os lo harán muy rápido. Y os servirá para un mes. ¿Cuánto vale esto? Normalmente 6 tenemos 6. Muy barato, ¿eh? Sí. Otra información interesante es la moneda. La moneda de Camboya es el riel, estos billetes. Aunque ellos usan dólares, puedes pagar con dólares prácticamente en todos sitios, pero el cambio te lo darán en rieles. Es bastante curioso, tú vas a pagar un café con 10 dólares, te van a dar el cambio en rieles. Tienes que tener puesto tipo de cambio en la cabeza constantemente para asegurarte de que te están dando bien el cambio en su moneda, pero tenéis que saber que en Camboya se utilizan las dos monedas indistintamente. Es bastante curioso. El cambio en dólares y en rieles. Bienvenidos a Camboya. ¿Y cuándo es la mejor época para visitar los templos de Angkor? Pues todo el año es bueno. Sin embargo, el clima es más agradable en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Sobre todo diciembre y enero, finales de enero, es la mejor época porque pues la temperatura es mucho más agradable. El resto del año pues hace más calor, sobre todo mucho calor en marzo y abril. De mayo a octubre pues suele llover un poquito más, pero eso no suele impedir las visitas. Se puede visitar igualmente todo el año. Nosotros desde Mundo Nómada organizamos viajes por Camboya, por todo el país, o extensiones en solo Angkor. Como hemos dicho que solo está Siem Reap a 1 hora de Bangkok, pues tenemos muchos clientes que hacen un Tailandia completo y después pasan 3 días para visitar los templos. Es que se necesita eso, sobre 3 días. Un día para llegar, un día para visitas completas y otro día para irse. También si tenéis 4 días o 5, pues mejor, se pueden hacer más cosas. O si queréis hacer un viaje más largo y también a la capital, Phnom Penh, a conocer la ciudad y la historia de los gemelos rojos, también es muy interesante, pues también lo hacemos. Ofrecemos muchos viajes, por ejemplo, multipaís, en que se hacen 10-12 días Tailandia, 3 días para visitar los templos de Angkor en Camboya y 5 días para hacer Hanoi y la bahía de Halong en el norte de Vietnam. También hay quien después va a Singapur o va a Bali. Todo eso pues también lo podemos organizar, todo con guías de habla hispana. Y esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si tenéis comentarios, pues adelante. Si tenéis dudas, las vamos a responder y nos vemos en el siguiente. Un saludo desde la oficina de Mundo Nómada en Bangkok. Buscando un viaje a Tailandia o algún otro país del sudeste asiático, entra en Mundo Nómada y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta o con nuestro tour operador en Bangkok.